Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Recién hecho, con información veraz, el primer café de la mañana. 200 integrantes de las llamadas primeras líneas serían dejados en libertad para convertirse en gestores de paz. El anuncio fue hecho por el presidente Gustavo Petro. Juan Carlos Giraldo, buenas noches. Damaris, buenas noches. Se trata de una propuesta que ha generado mucha polémica. Sin embargo, el ministro del Interior aclaró que no se trata de ningún tipo de amnistía. El presidente Gustavo Petro indicó que la protesta, la libre expresión y la movilización son derechos democráticos, por lo que en los próximos días varios detenidos en medio de las movilizaciones quedarán en libertad. Centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia. Que esto no es un proceso ni de amnistía, ni de indulto, ni de perdón judicial. Todos los procesos judiciales de quienes hayan sido judicializados en medio de la protesta continuarán en manos de los jueces hasta su terminación. 230 casos en particular serán estudiados mañana en una reunión del presidente con el fiscal general de la Nación. Este gobierno no colinda con líderes juveniles, sociales y activistas que simplemente se expresaban manteniéndolos presos en las cárceles de Colombia cuando tienen el derecho de pasar su Navidad con sus familias. De acuerdo con un informe realizado por Indepaz, fueron reportados 1.832 detenciones ilegales en las protestas, la gran mayoría de ellas de jóvenes, incluso muchos de ellos menores de edad. El presidente tiene las facultades para ordenar la libertad de estas personas y otorgarles ese título de gestores de paz. Damaris, pues jurídicamente es una discusión que se puede dar en muchos escenarios y que precisamente ha generado reacciones de todo tipo. RTVC Noticias consultó a expertos en derecho penal y esto nos dijeron. Las facultades que le consagra la Constitución Política al presidente Gustavo Petro contemplan la posibilidad de otorgar libertades o beneficios jurídicos a quien el primer mandatario considere. Para algunos, el caso de los integrantes de la primera línea que se convertirán en gestores de paz cumple con las leyes del país. A uno puede gustarle o no esa propuesta. Sin embargo, el sistema legal colombiano permite ese tipo de actuaciones. La Ley de Justicia y Paz 975, el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, una ley estatutaria, también lo permite. Otros expertos en derecho penal, como la exfiscal Claudia Carrasquilla, aseguran que en este momento no hay respaldo legal para que el presidente pueda otorgar esas libertades. Es que no existe un marco jurídico
para poder indultar a la primera línea porque ellos son una delincuencia común. Entonces él estaría violando la Constitución, estaría violando la ley cuando pretende dar un indulto. En la actualidad hay procesos judiciales abiertos en contra de más de 200 personas, algunas ya condenadas, como el caso de alias 19, sentenciado a más de 14 años de prisión. 2 policías fueron asesinados en el barrio Olivos de Bosa, sur de Bogotá, en medio de un procedimiento. Edwin Suá, buenas noches. ¿Cuáles son los detalles? Damaris, ¿qué tal? Buenas noches para usted, para todos los televidentes. Primero quiero orientarlos. Mire, estamos parados justo aquí en los límites de Bosa con el municipio de Soacha. Aquí pues las personas están todavía atemorizadas por lo sucedido en horas de la tarde, a las 4 de la tarde, lo dicen los investigadores. Y este es el lugar, esta ferretería en donde ocurrieron estos trágicos hechos. Carrera 24, número 43 de 16. Había una motocicleta justo aquí al frente. Estaba reportada como robada. Por eso llegaron las autoridades, estos 2 policías, hacer el reconocimiento, pedir algunos de requisas, cuando en algún momento llegaron 2 personas y dispararon discriminadamente contra estos 2 policías. Se trata del subintendente José Jairo Sánchez Ojeda, que estaba desde la policía desde 1987, y el patrullero Gustavo David Borges Canchilla desde el año 2000. Se pronunció el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, hizo un anuncio de 200 millones de pesos para que brinden información y puedan capturar a los responsables. Esos delincuentes con arma de fuego perpetraron este hecho que repudiamos, que lamentamos, pero que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para lograr la ubicación y la captura de estos delincuentes. Una recompensa de hasta 200 millones de pesos por la ubicación de estos delincuentes que asesinaron a nuestros policías. El presidente de la República también se pronunció a través de su cuenta de Twitter, dijo que los asesinatos de su intendente José Sánchez y el patrullero Gustavo Borges de la Policía Nacional no quedarán impunes y ha pedido que se identifique y se judicialice a los responsables. Por ahora es todo desde el sur de la capital del país. Edwin Suá, RTVC Noticias, conectados 24/7. Las comunidades emberas de Colombia desplazadas por la violencia pueden volver a casa. Es el primer compromiso alcanzado por el gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en Caracas en la nueva ronda de negociaciones de paz. El presidente Gustavo Petro quiere que el acuerdo se amplíe a otras poblaciones en todo el territorio colombiano. El primer punto de acuerdo que logramos con el ELN en escasa una semana que llevan estos diálogos es que se permite el regreso de las poblaciones desplazadas por esa organización de territorios indígenas emberas a sus resguardos, con garantía de no repetición y de retorno. Como recordó el presidente colombiano, el pueblo embera, al igual que otras comunidades indígenas, ha sido víctima de la violencia del conflicto a manos de diferentes actores que le han quitado la tranquilidad de vivir en sus territorios. Petro, el primer presidente de izquierdas en Colombia, apuesta por la paz total. El ELN es el último grupo armado de extrema izquierda activo, tras el acuerdo de paz firmado por las FARC en 2016. Actualmente cuenta con unos 5.000 integrantes. Desde su nacimiento en 1964, esta guerrilla marxista-leninista ha dejado más de 17.000 muertos y decenas de miles de desplazados. Alerta sanitaria por al menos 3 meses en Perú, Ecuador y Venezuela por un brote de influenza aviar que pone en peligro a aves marinas y costeras. Perú despunta hasta el momento como uno de los países costeros más afectados en la región, donde no se descarta que los contagios de gripe aviar se propaguen a otros países. Según las autoridades, unas 17.500 aves marinas, en su mayoría pelícanos juveniles, murieron en la última semana en el país. Además, se constató la muerte en la costa peruana de más de 3.000 cormoranes y piqueros, entre otras especies. El brote afecta también a las aves de corral, de las cuales ya se han sacrificado a unos 37.000 pollos y gallinas. Se prohibieron las peleas de gallos y las ferias avícolas previstas para Navidad. Situación complicada, pero ya viene siendo controlada. Yo creo que si todo va bien, a partir de la quincena del mes de diciembre ya podríamos decir que estamos cerrando el caso.
Ecuador, que declaró la emergencia zoosanitaria por 90 días el miércoles ante el brote de influenza aviar, anunció un plan para proteger las aves silvestres de las Islas Galápagos, que albergan flora y fauna única en el mundo, ubicadas a 1000 kilómetros del continente. Venezuela declaró el viernes una alerta sanitaria de 90 días en 5 estados costeros al norte y noreste del país, frente al Mar Caribe. El país sacrificará las aves positivas o con nexos epidemiológicos de riesgo y se prohibieron eventos gallísticos, ferias y exposiciones con presencias de aves y porcinos. Ya regresamos. De más de 49.500 millones de pesos, nuestras obras Capital llegaron aquí, a la comuna número 8, en donde hemos realizado obras de ampliación y reposición de acueducto y alcantarillado, beneficiando a 31 barrios de este sector. Veamos. Las obras Capital de Aguas Capital Cúcuta continúan aportando al progreso y desarrollo de nuestra ciudad, permitiéndonos mejorar la calidad de vida de muchas familias en cada una de las 10 comunas de Cúcuta. Hoy continuaremos con la comuna número 8, en donde se han invertido más de 49.500 millones de pesos en megaobras de ampliación y reposición de redes de acueducto y alcantarillado, beneficiando a los habitantes de 31 barrios de este sector, como Los Almendros, La Victoria, Atalaya primera etapa, Ceci, 7 de agosto, entre otros. Muy pendientes porque de este modo continuaremos contándoles mucho más de nuestras obras Capital. Recién hecho, con información veraz, el primer café de la mañana. Tras años de desarrollo, Estados Unidos desvela su nueva arma letal. El fabricante asegura que este bombardero furtivo puede volar sin tripulación, portar armas tanto nucleares como convencionales, eludir los sistemas de radar más sofisticados y alcanzar cualquier objetivo en cualquier parte del mundo. El B-21 Raider fue presentado en California con una ceremonia cuidadosamente coreografiada, un espectáculo con música épica y luces presenciado por una multitud de altos funcionarios. El B-21 Raider es el primer bombardero estratégico en más de 3 décadas, un testimonio de la superioridad de Estados Unidos en ingenio e innovación. Y también un elemento disuasorio cuando aumentan las tensiones con Rusia y China. El Pentágono afirma que Pekín ha duplicado su número de ojivas nucleares. El gigante asiático podría alcanzar las 1.500 armas nucleares en 2035, producidas en mayor número y más rápido de lo previsto. Operará en un entorno de grandes amenazas futuras y permitirá a Estados Unidos superar en maniobrabilidad y velocidad a nuestros adversarios. Disuadirá de un intento de agresión. Se calcula que cada B-21 cueste unos $700 millones. La Fuerza Aérea quiere que sean la columna vertebral de su futura flota de bombarderos. El primero de ellos surcará los cielos el próximo año. En esos procesos de paz que están por reiniciarse. El gobierno colombiano desempolvó un proceso de paz que llevaba años parado. Hay que buscar la paz, cada uno desde su esquina.
Colombia tiene un problema histórico, con guerrillas que combaten contra el Estado. Ya en 2016 vimos avances cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC, pero en el país hay muchos grupos armados aún activos, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. ¿Por qué Colombia es un semillero de guerrillas? ¿Por qué no se ha logrado hasta ahora un acuerdo de paz con el ELN, pero sí con las FARC? Acá echamos una mirada al contexto. Los diálogos de paz con el ELN fueron suspendidos por el gobierno de Iván Duque después de un atentado contra una escuela de policía en 2019. Con la llegada de Gustavo Petro, el proceso vuelve a ponerse en marcha. El gobierno colombiano se sienta a la mesa con el ELN en Caracas y lo hace con Venezuela, Cuba y Noruega como garantes. ¡Momento! Antes de seguir, veamos qué hizo que Colombia fuera un semillero de grupos armados. La desigualdad que se generó en el país entre la élite y las clases trabajadoras. La exclusión política de universitarios, intelectuales, campesinos e indígenas. Más adelante, el surgimiento del narcotráfico y el narcoterrorismo. Estos son algunos de los factores que hicieron que varios grupos se organizaran y optaran por la vía armada para alcanzar sus objetivos. Entre ellos, los más conocidos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Ambas guerrillas son de izquierda, pero hay algunas diferencias. Las FARC nacen del campesinado y propugnan una ideología marxista-leninista. Por otro lado, el ELN fue fundado por jóvenes universitarios, inspirados por la Revolución Cubana y cuya lucha se dirige sobre todo contra las multinacionales. Cuando se firmó la paz en 2016 con las FARC, el proceso con el ELN también estaba en el mapa. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué al final solo prosperó el diálogo con las FARC? Hay dos razones. Lo que hace la guerrilla de las FARC en la década de los 70 es inventarse una cosa que se llamaba la estrategia de reproducción de frentes, y era que cada frente tenía que crear un nuevo frente, y esto implicó en la década de los 70 y en la década de los 80 una expansión impresionante sin antecedentes. En la década de los 80 las FARC, en la famosa séptima conferencia del 82, lanzan esta idea de nos vamos a tomar el poder, es decir, aquí ya no vamos a resistir, ya no vamos a sobrevivir, lo que queremos es tomarnos el poder. Primer motivo, la mayor amenaza para el Estado colombiano. La primera razón para que la FARC haya sido el protagonista de este conflicto en los años 90 y 2000 fue su decisión de guerra, que no tuvo el ELN. Y la otra razón que explica esta circunstancia histórica es que la FARC tuvo los recursos para hacer la guerra, que fue su involucramiento con la economía del narcotráfico. Esto hizo que esta guerrilla creciera mucho en influencia. A principios del 2000, se estima que la guerrilla llegó a tener unos 17.000 combatientes. Resolver ese conflicto se convirtió por eso en una prioridad para el Estado colombiano. Actualmente, el ELN tiene solo unos 2.500 miembros. Una segunda razón son aspectos organizacionales que facilitaron el proceso con las FARC, que acabó con la firma de la paz en 2016. El secretariado. O sea, las FARC empiezan, insisto, como un ejército y se van volviendo cada vez más ideológicas, sobre todo después del 82. Entonces, había unidad de mando. Lo que decía el secretariado, pues básicamente se seguía. Entonces era mucho más fácil negociar con una guerrilla que tiene asegurada la unidad de mando que el ELN, que funciona más como una federación en la que existe este comando central, pero es mucho más difícil para el ELN alcanzar consenso. Los actuales diálogos de paz con el ELN se reanudaron el 21 de noviembre y tienen elementos que son interesantes de destacar. Son sobre todo dos. El primero, Gustavo Petro, planteó un alto el fuego para el diálogo. El proceso con las FARC, liderado por el expresidente Juan Manuel Santos, en cambio, se llevó a cabo en medio del conflicto. 4 años de negociación, 4 años de continuidad del conflicto. Esta negociación el presidente Petro y el ELN quieren que sea diferente. Quieren que sea una negociación que se haga en el marco de un cese bilateral de fuego y hostilidades, y eso va a ser muy viable en las próximas semanas. La principal novedad es esta idea que ha lanzado el presidente colombiano de un cese al fuego multilateral. Es decir, el Estado colombiano yo no recuerdo de un antecedente en el que le hubiera dicho a todos los grupos armados al mismo tiempo: vamos a negociar con todos, sin condiciones, y lleguemos a un acuerdo. Y la segunda novedad importante tiene que ver con la incorporación de la oposición de derecha a la mesa de diálogo. En las negociaciones del gobierno con el ELN participa un representante cercano al uribismo, un sector político que se opuso antes de forma férrea al acuerdo con las FARC. Se le hizo la propuesta al jefe del gremio ganadero, José Félix Laforí, que participara en condición de delegado
que hace parte del equipo de gobierno en estas conversaciones, y él aceptó con la anuencia precisamente de su gremio, de su junta directiva, y está hoy sentado con el ELN en Caracas. Uno no podría decir que el Centro Democrático, que es el partido de esa derecha extrema dura que lidera el expresidente Álvaro Uribe, esté en la negociación, pero sí un dirigente muy importante de ese Centro Democrático como el señor José Feri Laforí, que es el presidente del gremio ganadero, un gremio que está muy involucrado en toda esta dinámica de conflicto y de violencia. Algunos creen que será difícil alcanzar consensos por la marcada desconfianza entre las dos partes, pero otros son más optimistas y confían en que estas negociaciones llegarán a buen puerto. Todas las fuerzas políticas coinciden en la necesidad de que hoy llegó el momento ya de poner punto final a la guerra y a las violencias en Colombia de manera conjunta, así que creo que están dadas las condiciones para avanzar. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que habrá acuerdos y que Colombia dará un paso más para dejar atrás un siglo de violencia y guerrillas? Cuéntanos en los comentarios, nos vemos en un próximo contexto. Chau, chau. Los productores de petróleo han decidido seguir aplicando el año que viene el recorte de la producción que ya acordaron en noviembre. De esta forma no hay cambios, mantienen los recortes que anunciaron y lo hacen después de analizar esa decisión de la Unión Europea de limitar el precio del crudo ruso. El mes pasado la OPEP decidía reducir el bombeo a 2 millones de barriles al día. Este organismo, que lideran Arabia Saudí y Rusia, busca así evitar que bajen los precios. Esa limitación del precio del petróleo ruso que ha aprobado Bruselas se va a empezar a aplicar a partir de mañana. En carpas como esta, instaladas en el centro de Jersón, muchos ciudadanos cargan sus teléfonos móviles para comunicarse con familiares y amigos. Rusia ataca continuamente la ciudad desde su retirada al otro lado del Dnieper, lo que empeora la ya complicada situación de la red eléctrica y otros suministros básicos. En cierto modo, el COVID-19 está mejor controlado desde que se identificaron los primeros casos en enero de 2020. Sin embargo, el virus sigue siendo una amenaza para la salud. Aquí, 5 cosas que debes saber sobre este virus. La inmunización sigue siendo una estrategia clave para prevenir la enfermedad grave. Un estudio mostró que los refuerzos actualizados para el COVID-19 ofrecen una mayor protección frente a las nuevas variantes. Los brotes de COVID-19 se han producido en oleadas en las que un aumento de nuevos casos suele ir seguido por un descenso de las infecciones. En los 2 últimos meses, estas subvariantes se han convertido en las cepas dominantes de coronavirus en Estados Unidos. Según la Organización Mundial de la Salud, el número de nuevos casos semanales se mantuvo estable durante la semana del 21 al 27 de noviembre de 2022 en comparación con la semana anterior. El número de nuevas muertes semanales se redujo en un 5% en comparación con la semana anterior, con alrededor de 8.400 víctimas mortales registradas. Según la OMS, la mayoría de las personas que desarrollan la COVID-19 se recuperan por completo, pero la evidencia actual parece indicar que aproximadamente entre el 10 y el 20% de la población experimenta diversos efectos a medio y largo plazo, incluso después de recuperarse de la enfermedad inicial. Las autoridades sanitarias insisten que la mejor manera de protegerse del virus es usando una mascarilla, practicando el distanciamiento social, limpiándose frecuentemente las manos y vacunándose, especialmente si está embarazada, ya que las personas embarazadas tienen un mayor riesgo de padecer la enfermedad grave. Откуда вы приплыли? Откуда вы приплыли? Вот это пересмен. Это вахта, это пересмен экипаж. Это не это самое. Я не знаю, не проехать. Это просто остров. Мы же не смертники. Мы работники, но не смертники. Мы все будем ждать. Может, еще какая-то лодка придет. Говорят, вчера одна была, а все равно надо ждать. Може, якась є інформація, ніде не чую, да? Там обстановка не лучше тоже. Там еще, извините, эти рашисты. Но
Я говорю, хоть умрем, хоть вместе. Что я тут одна осталась? А як виїхати? Вплав, пливти чи що? Мені куди? Я хочу до Нової Каховки добратися. Мені на той берег, а там уже не йду. Там автобус ходить до Цирюпинська, говорять. Я потом, мать была в другой комнате. Лег спать, еще не спал. И потом такой хлопок, ну как, удар, взрыв. И мне на постель посыпались эти осколки какие-то. Ну что-то, ну упало, короче. Начал полдома, нету полдома. Ни стекол, ни окон, ни вообще. И пол крыши нету.